ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. ¿Qué tal? El capítulo de esta semana sale en día cambiado por dos razones. Uno, porque esta semana es distrital, y bueno, la segunda es porque editorialmente un servidor dejó correr agua bajo el puente y evitó que entre tanta rabia e indignación de lo que ocurrió la semana pasada hubiera un episodio de podcast. Y es que esta semana que pasó dejó bochornos que requieren de análisis, de reflexión, porque por sobre todas las cosas pueden abrir mundos desagradables que nadie quiere vivir. Soy Juan Espinosa, este es el ADN legislativo de esta semana. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Para explicar las cosas bochornosas que ocurrieron esta semana hay que partir por explicar o repasar algunas cosas. Primero, que un diputado o diputada recibe una dieta de 7.348.983 pesos mensualmente. Pero además de la dieta, los parlamentarios cuentan con asignaciones para cubrir gastos operativos de sus funciones, que son distintos a su remuneración. Esos gastos operativos, como el arriendo o los contratos de personal, son pagados directamente desde la corporación. Y los pagos que realiza directamente el parlamentario o parlamentaria deben ser rendidos a través de informes que validen el trabajo ejecutado. Segundo, que los días de trabajo en la sala de la Cámara de Diputados son lunes, martes y miércoles, mientras que en el Senado es martes y miércoles. Tercero, que los legisladores deben marcar asistencia en la sala durante las sesiones, a pesar de que existen otros mecanismos de control interno como el escaneo facial en el acceso principal. Y cuarto, que tanto la sala de la Cámara como la del Senado deben funcionar con un quórum mínimo que es una tercera parte de sus integrantes. Cuando hay menos de esa tercera parte de sus integrantes, se debe suspender la sesión por 5 minutos hasta que vuelva a haber quórum. Sin embargo, esto no es indefinido. Explicado todo esto, entonces, podemos poner en contexto qué pasó el miércoles de la semana pasada con el fracaso de esta sesión de sala. Y es que habían 37 legisladores en el momento en que esto se suspendió. Y solo lograron llegar al cabo de 5 minutos 11 legisladores más. Esto generó que por primera vez en 5 años no hubiera quórum para poder trabajar en la sala de la Cámara y esta se diera por fracasada. Escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y al secretario general, Miguel Landeros. Aquí las explicaciones y las multas son a nivel personal. Habían menos de 51, que es llegamos a 48. Sí, el reglamento establece que son 5 minutos, se llaman, ustedes vieron en las pantallas que está suspendida la sesión. Hay un reloj que está corriendo en la sala de sesiones. Cuando ese reloj llega a 0, dice fracasada la sesión y el presidente, conforme al reglamento, la declaró fracasada. Y después viene el libro de registro de lo que están. Nosotros tenemos cámara de todos los diputados que estaban en ese minuto en la sala y a esos los exhibimos, por supuesto, de la multa. Los 49 legisladores que alcanzaron a ingresar esa mañana firmaron la asistencia, mientras que habían varios que estaban excusados de participar de esta sesión de sala. Una de las razones por las que este capítulo va atrasado en los días, además, es porque ahora tenemos la contabilidad de los diputados que dieron otras razones de ausencia que no entrarían en los parámetros de excusa sin multa. Es decir, tenemos la lista de los legisladores que van a tener que pagar multa por no haber estado en la sala de la Cámara de Diputados. Entonces, tome nota. Por haber estado en una ceremonia por los 100 años de colaboración entre la Iglesia y el Estado, los diputados Jorge Brito, Fernando Borges, Andrés Celis, Felipe Camaño, Eduardo Cornejo, Cristóbal Martínez, Jaime Naranjo, Luis Sánchez, Raúl Soto y las diputadas Jimena Osandón y Flor Baise. Por haber estado en una comisión bicameral, la diputada Paula Labra, Emilia Nollado y el diputado Jorge Ratjev. Por haber estado en un acto de gobierno o del Estado, la diputada María Candelaria Acevedo, Lorena Pizarro y los diputados Erika Edo, Roberto Celedón, Arturo Barrios y Diego Ibáñez. Por estar en reunión como jefe de bancada, el diputado Héctor Ulloa. Por estar dando una entrevista a la radio de la Cámara de Diputados, la diputada Joana Pérez.
por haber estado citada a la Policía de Investigaciones, la diputada Consuelo Veloso, por impedimento grave presentado después de levantada la sesión, la diputada Carmen Hertz, la diputada Elia Molina, Francesca Muñoz y los diputados Eduardo Durán y Andrés Longton, y por haber realizado otras actividades propias de la labor parlamentaria dentro del edificio del Congreso, pero no estando en la sala de la Cámara, la diputada Pamela Giles, Marcia Rafael, Camila Flores y los diputados Roberto Arroyo, René Alinco y Luis Maya. Estos son los diputados a los que les correspondería pagar una multa, que es el 10% de la dieta, es decir, entre 150.000 y 175.000 pesos. ADN Legislativo. Ahora bien, dentro de los legisladores que no tendrán multa por no haber estado en la sesión de sala, hay un grupo, y es que ellos están suspendidos de sus funciones. Son los diputados desaforados. Recordemos que Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Catalina Pérez están desaforados por investigaciones varias. Han perdido sus derechos parlamentarios, pero siguen recibiendo su dieta parlamentaria. Paradójicamente, ellos no van a tener multa por no ir a trabajar y van a recibir su sueldo de manera íntegra. Ahora bien, a este grupo se le suma un nuevo diputado. Hablamos de Joaquín Lavín León. El diputado, ya famoso por su aporte en el Poder Legislativo, es investigado por la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú cuando era liderada por su esposa Katy Barriga. ¿Qué delitos se le imputaron a Joaquín Lavín León? Anote: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento privado, delitos tributarios, tráfico de influencias y negociación incompatible. Recordemos que el 29 de octubre de 2024 la Fiscalía Oriente allanó las oficinas de Joaquín Lavín León, una de ellas en el Congreso en Valparaíso. Esto por la presunta rendición de facturas falsas ante el Congreso entre los años 2016 y 2021. Las pruebas presentadas contra el legislador estaban vinculadas a pagos por servicios de imprenta que nunca se realizaron, pero que igualmente habían sido rendidos ante el Parlamento. Acuérdate de lo que te contaba hace un rato de las asignaciones y de los gastos de los diputados. Sin embargo, Joaquín Lavín León anunció que va a acudir a la Corte Suprema. Si fracasara ante el máximo tribunal, el ex UDI será el sexto legislador desaforado en estos 4 años. Recordemos que a los 3 que ya mencionamos, tenemos que sumar a la diputada María Luisa Cordero, que estuvo desaforada por declaraciones contra la senadora Fabiola Campillay y que recuperó sus derechos parlamentarios en marzo de 2024. Y a estos hay que sumar el caso de Miguel Ángel Calisto, quien está desaforado pero no formalizado por fraude al fisco. Ahora, como te lo comenté antes, si Lavín León fuera finalmente desaforado, va a seguir recibiendo su dieta parlamentaria, de la que ya te conté también el monto hace un rato atrás. Esto vuelve a abrir la polémica sobre las dietas. Hay 2 proyectos en el legislativo sobre interrupción de estos recursos que se pagan a los diputados estando desaforados. Escuchamos a sus autores, Andrés Giordano y Fabiola Campillay. Que no basta con retirar la inmunidad parlamentaria, que quienes enfrentan procesos judiciales sigan recibiendo su dieta es un privilegio inaceptable, y por eso es que urge aprobar nuestro proyecto Desafuero Dieta Cero que presenté para suspender el pago de la dieta a parlamentarios formalizados por delitos graves. Es momento de discutir de cara a la ciudadanía y en avanzar para que todas estas personas que han sido desaforadas se les quite su dieta parlamentaria. La ciudadanía lo exige y hagamos de nuestro cargo un cargo más digno. En esta lista de desaforados hubo otro que también hizo noticia. La Corte de Apelaciones de Temuco revirtió el arresto domiciliario de Mauricio Ojeda, quien volvió a prisión preventiva. Recordemos que el legislador es sindicado por el Ministerio Público como autor de 2 delitos de fraude al fisco consumado y un delito de fraude al fisco frustrado. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay otro diputado que podría ser desaforado y que ya apeló a la Corte Suprema y que se está esperando esta resolución. Hablamos del UDI Sergio Bobadilla, quien espera pronunciamiento de la Suprema por difundir noticias falsas y por denostar sexualmente a una periodista. De esta forma, se podría dar el escenario de 6 diputados desaforados en simultáneo. Nunca antes en la historia de Chile ha existido esta situación. Ojo, que varios de estos 6
están en las papeletas para este 16 de noviembre. ADN Legislativo. A esta altura del capítulo usted podría decir ya es suficiente, pero queda una cosa más por contar. Uno puede estar a favor o en contra de un candidato, de un partido o de una de las tantas partes de la historia de Chile. Pero lo que no puede haber es silencio cómplice cuando ocurren cosas que no pueden dejarse pasar. El miércoles por la tarde en el Senado había un trámite de fácil despacho que declara el 16 de octubre de cada año como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peña Gen. Y en esta sesión se vivió un momento particularmente peligroso que no podemos dejar pasar. Y es que para manifestarse en contra del fácil despacho, esto es una votación rápida sin fundamentar, lo que conocemos como las 2 cucharadas y a la papa, el senador de extrema derecha, Rojo Edwards, rechazando este protocolo, acusó al maestro Jorge Peña Gen de haber internado armas escondidas en violines. Acusación en contra de uno de los asesinados por la Caravana de la Muerte en dictadura, acusado por lo mismo que 50 y tantos años después vuelve a acusarse a Jorge Peña. Vamos a escuchar el momento que protagonizó Rojo Edwards y las reacciones de los senadores Matías Walker y Ricardo Lagos Weber. Don Jorge Peña Gen fue acusado de internar armas dentro de los violines de los niños. Y por lo tanto yo creo que por lo menos debiésemos tener conocimiento de esto. No, yo lo quiero decir con toda claridad. Rojo, en serio, es una víctima de violación a los derechos humanos. Yo entiendo efectivamente que esas fueron las razones que esgrimió la Caravana de la Muerte para asesinarlo sin ningún juicio. Eso no se puede aceptar acá. Ojalá lo pueda retirar del acta, se informe mejor, porque no quiero pensar que quiera relativizar las cosas. Por cierto, todo esto transmitido a través de la señal de la televisión del Senado y con 50 niños de enseñanza básica en las tribunas, además de representantes de la UNICEF. ADN Legislativo. Ya, y para ponerle broche de oro a este capítulo, te cuento que durante la semana legislativa el Consejo Fiscal Autónomo volvió a disparar en contra de las previsiones de ingreso del gobierno. Esto en el debate del presupuesto de la Nación. Se acusó que por tercer año consecutivo los cálculos están mal hechos, que el déficit de este año va a ser de 2,2 puntos del PIB en lugar del 1,6 que se había proyectado, y que el ministro de Energía, Diego Pardo, fue acusado constitucionalmente por el escándalo de las cuentas de la luz, pero como renunció, finalmente el anuncio fue desanunciado. La otra semana en el Congreso ya se entra el presupuesto en una fase crítica, al igual que la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.